Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hoy vamos a ver cómo tenemos que hacer para pasar de la lactancia a la cuchara. Cuando queremos pasar de lactancia a cuchara, no quiere decir que vayamos a finalizar la lactancia, sino que vamos a combinar ambos métodos, la utilización de la cuchara y la lactancia, tanto materna como lactancia de fórmula. ¿Por qué? Pues porque sería el inicio de la alimentación complementaria, por ejemplo, en el caso de los bebés alimentados con triturados, con alimentación complementaria tradicional, que también vamos a ver cómo hacer el paso a la cuchara cuando se utiliza el baby led weaning, porque evidentemente no es igual en ambos casos. En el caso de la alimentación complementaria guiada por los padres, es decir, la tradicional, la cuchara es un instrumento básico, el principal, para llevar el alimento a la boca de los niños. Y evidentemente es un instrumento nuevo en ese momento para los bebés. Y aquí podemos tener ciertas dificultades y vamos a irlas repasando. La primera, que el bebé rechace esa cuchara. Y esto es muy frecuente, sobre todo cuando se comienza la alimentación complementaria antes de los 5 o 6 meses. ¿Por qué? Porque el reflejo de extrusión, que es aplastar los alimentos con la lengua contra el paladar de los bebés o empujar aquello que no es líquido, ¿qué ocurre? Que desaparece de manera natural a partir de los 5 o 6 meses. Por lo tanto, si comenzamos antes, que no es lo más recomendado, pero que se podría hacer en algunos casos, pues nos podemos encontrar con serias dificultades para introducir los alimentos con la cuchara. A veces, si hay casos o personas que necesitan introducir esta alimentación complementaria de manera temprana, ¿qué ocurre? Que se ven forzados a utilizar tetinas o biberones porque hay un rechazo natural, es un mecanismo defensivo de los bebés frente a otros instrumentos, otro homenaje que no sea las propias tetinas. Así que a veces merece la pena alargar un poco más, retrasar esa introducción para evitar problemas a la hora de introducir los alimentos en la boca de los niños. ¿Por qué? De los bebés. ¿Por qué? Porque no van a comer muy poco, porque lo mismo que rechazan la cuchara, rechazan también el alimento que acompaña a esa cuchara y al final se va todo fuera y no comen. ¿Qué ocurre? Que en esos casos tenemos que respetar el grado de maduración o de evolución de los propios niños y priorizar sobre todo la lactancia sobre la ingesta de la alimentación complementaria. Es como un periodo de transición. Llegará un momento en el que ya no rechazan la cuchara, aceptan muy bien la comida y entonces aumenta la ingesta de esos triturados y podemos ir reduciendo o ajustando la cantidad de leche que consumen. Insisto, leche materna o leche de fórmula, que disponemos de ambas. A medida que mejoramos una, limitamos o reducimos la cantidad de la otra. El tipo de cuchara también puede influir en ese rechazo inicial. Por ejemplo, se sabe que los niños aceptan mejor las formas más planitas, más redondeadas y que sean de materiales un poco menos fríos. Quiero decir que, por ejemplo, silicona, materiales plásticos que sean seguros, se aceptan muchas veces mejor que las cucharillas de metal, que son las que tenemos habitualmente en casa. Si esas cucharillas de metal son muy abombadas, olvidaros que no os van a servir para empezar. Cuanto más planitas, aunque sean metálicas, mejor, porque al bebé le van a causar menos rechazo.
es decir, no se nota tanto, ¿no?, ese volumen, y además la comida, aunque podamos llenar menos, llega mejor a la boca y se queda mejor retenida que si es abombada, que además pues tenemos dificultad, ¿no?, eso de le hacemos al niño ahí como en el paladar, que no suele gustar mucho. Bueno, ese tipo de cucharillas infantiles, podríamos decir, nos podrían ayudar también a hacer ese paso, esa transición, que al final van a comer con cualquier cucharilla, pero si al principio queremos tener éxito, tenemos que tener en cuenta, por supuesto, el tipo de cuchara que estamos utilizando. Pequeñitas, sobre todo al principio. Creo que a nadie se le va a ocurrir darle una papilla de frutas a un bebé de 6 meses, por ejemplo, con una cuchara de sopa, porque es tan grande que eso va a causar rechazo seguro al bebé. Lo hacemos con cucharitas pequeñas, a poquitos. ¿Tardamos más? Pues sí, evidentemente que tardamos más, pero es que también es un bebé pequeñito que está aprendiendo a comer con un instrumento diferente al que ha utilizado durante los 6 meses anteriores y que además sigue utilizando también durante ese periodo de tiempo en el que introducimos los nuevos alimentos. Y vamos al baby led weaning. ¿Puedo utilizar la cuchara? Pues tendré que esperar a que el bebé sea capaz de sujetarla, aunque sea con el puño, pero sujetarla plana, firme, y de llevársela a la boca, porque al principio los bebés tienen muy poca habilidad motora en sus manos, y esa cuchara para lo único que nos va a servir es para jugar, para empujar, para tirar los alimentos, que es algo que a los bebés les divierte muchísimo. Estrujar, empujar y tirar todo lo que puedan, y esa cuchara va a ir 200 veces al suelo sin que nosotros le podamos poner remedio. Sin embargo, si el bebé nos ve comer a nosotros, nos ve utilizar la cuchara, le puede resultar llamativo y atractivo que al mismo tiempo que nosotros comemos, él tenga una cuchara y que pueda consumir algún tipo de alimento. Pues igual empieza a aprender a manejarla, aunque no nos sirva para que coma. Si tiene hambre, va a coger la mano, el puño, ya sabéis, trozos grandes, pero una vez que empiezan a tener cierta habilidad, aunque se les caiga la comida, nos puede interesar que empiecen a practicar con el uso de la cuchara para llevarse la comida a la boca. En el caso del baby led weaning, como tenemos un enorme riesgo de atragantamiento cuando los alimentos no tienen la forma, el tamaño, la textura adecuados para la edad que tienen los bebés, para su capacidad motora, ¿qué ocurre? Que la cuchara necesita trozos pequeños de comida, por lo tanto no está recomendado al principio del baby led weaning, en el que tenemos que poner trozos grandes que se puedan coger con el puño y que nos permitan que el bebé coma cierta cantidad de lo que sobresale. Cuando los bebés ya empiezan a hacer la pinza y son capaces de coger trozos más pequeños o incluso de cortar, romper y trocear lo que están comiendo, en ese momento igual sí podemos empezar a coger la cuchara y, por ejemplo, poner arroz en un plato y que se lo intenten llevar a la boca con esa cuchara. Si ponemos sopa o cualquier otra cosa, va a ir todo fuera segurísimo. Por eso tienen que ser alimentos que se queden un poco pegados también en la cuchara para favorecer que se los puedan llevar a la boca. Y después ya irán cogiendo práctica y acabarán comiendo con todos los cubiertos como todo el mundo. Así que es una cuestión un poco de paciencia. En este caso, en el caso de los bebés alimentados con el baby led weaning, sí que nos interesa la forma de la cuchara. Cuanto más grueso sea el mango, o sea, de donde se coge la cuchara, más facilidad tendrá el bebé para sujetarla de manera adecuada y para cogerla antes. Las cucharitas pequeñitas, finitas, las que cogemos habitualmente en casa, resultan mucho más difíciles de manejar para los bebés. Por lo tanto, ese tipo de cucharas más ergonómicas o de materiales que como la silicona, por ejemplo, que no son tan fríos y tan duros, ayudan muchísimo también a que los bebés vayan adquiriendo esas habilidades con la cuchara.
que al principio, ya os digo, va a ser un juguete más esa cuchara, pero poco a poco pues irán cogiendo esas habilidades. ¿Y entonces qué tengo que tener? ¿Cucharillas de todos los tipos y modelos? Depende de cómo veamos nosotros que evoluciona el bebé en ambos casos, y depende de cómo veamos que recibe la comida, que juega, que lo coge, de todo, depende de muchísimos factores. Por lo tanto, cada uno de nosotros valoraremos si es necesario comprar menaje adaptado, si no, aunque en algunos casos pues nos puede resultar de ayuda, no siempre es imprescindible, porque eso también pues, nos limita, ¿no? Un poco, pues, es que solo tengo una cucharilla, la tengo que estar lavando continuamente, o me he ido fuera de casa y resulta que ahora no tengo la cucharilla. También conviene acostumbrarles a los bebés a cambios y a variaciones, porque imaginaros que si no tiene la cucharilla ya no come, pues tenemos un problemón como esa cucharilla se pierda. Así que hay también labor de los padres acostumbrarles a cambios y a variaciones, no solo en los alimentos, sino también en el menaje que se utiliza para comerlos. Esto puede parecer un poco más lejano, no de 6 meses, pero al final el tiempo pasa muy rápido. Así que espero que le deis al like del vídeo, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.